Lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio no es simplemente otro episodio de tensión diplomática ni una escalada pasajera como las que el mundo ha visto tantas veces en las últimas décadas. Es algo diferente. Es el tipo de momento que, cuando se mire hacia atrás dentro de 10 o 20 años, será señalado como el punto exacto en el que el equilibrio estratégico de la región cambió para siempre. La ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en territorio iraní no surgió de la nada. Fue la culminación de años de advertencias, operaciones encubiertas, sanciones económicas, sabotajes silenciosos y amenazas cruzadas que lentamente fueron estrechando el margen de maniobra hasta hacerlo casi inexistente. Durante años, la rivalidad se mantuvo en las sombras, ataques cibernéticos que nunca eran oficialmente reconocidos, instalaciones misteriosamente dañadas, científicos eliminados en circunstancias poco claras, milicias respaldadas indirectamente actuando en terceros países, pero el equilibrio siempre se sostuvo sobre una línea roja implícita: evitar el enfrentamiento directo. Esa línea ahora ha sido cruzada. La operación inicial fue rápida y calculada. No fue una demostración impulsiva de fuerza, sino un movimiento diseñado con precisión estratégica. Satélites de vigilancia, inteligencia electrónica y sistemas de reconocimiento aéreo trabajaron durante semanas recopilando datos sobre infraestructura militar clave. Cuando se dio la orden, múltiples plataformas actuaron casi al mismo tiempo. El objetivo no era ocupar territorio ni provocar una invasión inmediata, sino degradar capacidades críticas, centros de mando, sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles balísticos y complejos vinculados al desarrollo tecnológico militar. El mensaje era claro: neutralizar la amenaza antes de que alcanzara un punto irreversible. Desde la perspectiva israelí, la doctrina preventiva ha sido durante décadas una piedra angular de su estrategia de seguridad. La lógica es simple pero contundente. Si una amenaza existencial se aproxima, se actúa antes de que se materialice completamente. Para Israel, la posibilidad de que Irán alcance una capacidad militar estratégica avanzada, especialmente en el ámbito nuclear, representa un riesgo que no está dispuesto a tolerar. Para Estados Unidos, el cálculo incluye la protección de aliados regionales, el control del equilibrio de poder y la credibilidad de sus compromisos internacionales. Pero ninguna operación de este nivel ocurre en el vacío. Irán respondió casi de inmediato, no con una ofensiva convencional masiva, sino con una estrategia híbrida cuidadosamente diseñada. Lanzamientos de misiles hacia objetivos militares específicos, activación de sistemas de defensa y movilización de aliados regionales que forman parte de su red de influencia estratégica. La respuesta no buscaba necesariamente superar en poder aéreo a la coalición, algo que sería extremadamente difícil, sino demostrar resiliencia y capacidad de disuasión. Y aquí es donde el conflicto se vuelve realmente complejo, porque esta guerra no se parece a las guerras del siglo pasado. No vemos columnas interminables de tanques avanzando por el desierto ni desembarcos masivos. Lo que vemos es una batalla de precisión milimétrica, de inteligencia en tiempo real, de drones que pueden permanecer horas sobre un objetivo, de sistemas antimisiles interceptando proyectiles en cuestión de segundos. Es una guerra donde la superioridad tecnológica puede inclinar la balanza, pero donde la asimetría estratégica puede prolongar el enfrentamiento indefinidamente. El impacto inmediato fue global. En cuestión de horas, los mercados energéticos reaccionaron. El precio del petróleo subió ante el temor de interrupciones en rutas marítimas críticas. El estrecho de Hormuz volvió a convertirse en el punto más observado del planeta, no porque estuviera formalmente cerrado, sino porque la percepción de riesgo es suficiente para alterar el flujo comercial. Cada buque que atraviesa esa ruta
representa una parte vital del suministro energético mundial. La incertidumbre se traduce en volatilidad económica. Mientras tanto, las defensas antimisiles demostraron su importancia. Sistemas avanzados interceptaron muchos de los proyectiles lanzados, reduciendo el daño potencial. Pero ningún escudo es perfecto. Algunos impactos lograron atravesar las defensas, recordando al mundo que incluso en la era de la tecnología avanzada, el riesgo humano sigue siendo real. En el plano político, la ofensiva generó reacciones divididas. Algunos gobiernos expresaron apoyo, argumentando que la acción era necesaria para frenar una amenaza mayor. Otros pidieron moderación inmediata y advirtieron sobre el riesgo de una escalada incontrolable. Porque cuando múltiples actores regionales están conectados por alianzas formales e informales, cualquier chispa puede expandirse rápidamente. Uno de los factores más delicados es la posibilidad de que el conflicto se amplíe indirectamente. Irán no actúa solo. Tiene aliados estratégicos y grupos afines en distintos puntos de la región. La activación simultánea de varios frentes podría convertir un enfrentamiento puntual en una guerra regional extendida. Esa posibilidad es lo que mantiene a muchas capitales en estado de alerta. También está la dimensión interna. En tiempos de conflicto externo, los gobiernos suelen buscar cohesión nacional. La narrativa oficial se convierte en un elemento clave. En Israel, el discurso se centra en la seguridad y la supervivencia. En Estados Unidos, en la defensa de aliados y la estabilidad global. En Irán, en la soberanía y la resistencia frente a la intervención extranjera. Cada narrativa busca consolidar apoyo interno y legitimar las decisiones estratégicas. Pero más allá de la retórica, existe una realidad innegable. Toda guerra, incluso una limitada, tiene consecuencias humanas. Interrupciones de servicios básicos, desplazamientos temporales, tensión constante en la población civil. La tecnología puede hacer los ataques más precisos, pero el entorno urbano moderno implica que siempre existe un riesgo colateral. Un aspecto clave de esta confrontación es la guerra cibernética. Aunque menos visible, puede ser igual de disruptiva. Ataques dirigidos a redes eléctricas, sistemas financieros o infraestructuras digitales pueden generar caos sin necesidad de enfrentamientos físicos directos. En un mundo hiperconectado, el campo de batalla se extiende más allá del territorio físico. La pregunta estratégica central es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta dinámica? Si la campaña se mantiene limitada y enfocada en objetivos militares específicos, podría concluir relativamente rápido, estableciendo nuevas líneas de disuasión. Pero si cualquiera de las partes decide ampliar el alcance, la situación podría transformarse rápidamente. Existe también el factor psicológico. La percepción de fuerza, de determinación y de capacidad de respuesta es fundamental en la disuasión moderna. Mostrar debilidad puede invitar a nuevas presiones. Mostrar fuerza excesiva puede provocar coaliciones inesperadas. El equilibrio es extremadamente delicado. En términos militares, la operación ha puesto en evidencia el papel dominante de la inteligencia avanzada. La capacidad de identificar objetivos con precisión y actuar en ventanas de oportunidad muy estrechas marca la diferencia entre una operación quirúrgica y un conflicto descontrolado. La velocidad de decisión es tan importante como la potencia de fuego. El mundo observa, pero también calcula. Potencias globales analizan cada movimiento, cada declaración, cada señal. Porque lo que está en juego no es solo la estabilidad de una región, sino la credibilidad del sistema internacional de disuasión. Si una potencia regional logra alterar significativamente el equilibrio sin consecuencias, el mensaje se amplifica. Si es contenida con éxito, el mensaje también es claro. Otro elemento silencioso, pero poderoso, es el impacto económico prolongado. Los conflictos no solo se libran en el campo militar, sino también en la resistencia financiera.
Sanciones, restricciones comerciales, costos operativos y presión interna pueden moldear la duración de la confrontación. La capacidad de cada país para absorber esos costos influirá directamente en su margen de maniobra. Hay además un componente histórico profundo. Las tensiones entre estos actores no son recientes. Están enraizadas en décadas de rivalidades ideológicas, disputas territoriales indirectas y competencia por influencia regional. Este enfrentamiento es, en cierto sentido, la expresión abierta de un conflicto que llevaba años gestándose, y aún así existe la posibilidad de contención. La diplomacia en tiempos de guerra no desaparece, simplemente opera en canales menos visibles. Contactos indirectos, mediadores neutrales, mensajes estratégicos enviados a través de terceros. La historia demuestra que incluso en medio de confrontaciones intensas, las puertas al diálogo pueden permanecer entreabiertas. La verdadera incógnita es qué resultado redefinirá la narrativa final. Si la ofensiva logra debilitar significativamente las capacidades estratégicas iraníes, se establecerá una nueva línea roja más clara. Si Irán logra resistir y mantener su red de influencia intacta, la percepción global podría cambiar. Pero lo que ya es innegable es que el tablero geopolítico se ha movido. Las reglas implícitas han sido puestas a prueba. Las advertencias que durante años fueron retóricas ahora se traducen en acción directa. Y cuando las potencias dejan atrás la fase de amenazas y entran en la fase de ejecución, el mundo entero siente la vibración. Este no es solo un episodio más en la larga historia de Oriente Medio. Es un momento de redefinición estratégica, un punto donde la tecnología, la política, la economía y la percepción pública convergen en un mismo escenario. La duración del conflicto aún es incierta. Su impacto, en cambio, ya es evidente. Porque cuando el equilibrio de poder se ajusta mediante fuerza directa, las consecuencias no se limitan a un mapa. Se extienden a mercados, alianzas, doctrinas militares y narrativas globales. Y ahora mismo, el mundo está observando cómo se escribe uno de esos capítulos que marcarán una generación entera.